¿Discos de pasta o de vinilo? Hola a todos y todas, acá estamos en el primer video que me toca a mí. Ayelen está haciendo sus tutoriales de bandoneón. Y para este primer video tenía ganas de traer un tema apto a todo público, músicos, no músicos, para compartir con la mayor cantidad de espectadores. Y el tema es ¿discos de pasta o de vinilo? Muchas veces se crea una confusión respecto de este formato. Algo parecido como nos pasa con Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña. He escuchado en muchas oportunidades confundir estos formatos, así que vamos a ver de qué se trata. El disco de vinilo es ese que generalmente todos conocemos y que hasta hace no tanto tiempo se seguía comercializando. Me acuerdo de cuando era chico de ver en la tele discos y cassettes. y ya entrado los 90, En discos, cassettes y compact disc. ese es el disco de vinilo, de material flexible, tiene una duración de aproximadamente 20 a 25 minutos por lado, un diámetro de 30 centímetros y gira a 33 revoluciones por minuto. En realidad 33 y un tercio. Por otro lado, tenemos el disco de pasta. El disco de pasta es el formato antecesor. En la Argentina, desde 1905 y hasta aproximadamente 1960, todo se grabó en disco de pasta. O sea, todas esas grabaciones famosísimas de los años 40 están hechos en disco de pasta. El disco de pasta es de un material más duro, no es flexible, se rompe muy fácilmente cuando se cae. Es de menor tamaño, 25 centímetros de diámetro tiene, y gira a unas 78 revoluciones por minuto, mucho más rápido. Y lo más importante, solo entra un tema por lado, con una duración de aproximadamente 3 minutos y medio. Esto es algo que nos cuesta creer hoy, pero es uno de los mejores ejemplos de cómo la industria moldea las expresiones artísticas. Todo el tango ese que escuchamos hasta 1960 no llega a los 4 minutos. Salvo raras excepciones, lo que hacían era grabar de una parte del disco una parte y de la otra parte del disco la otra parte del tema. Como Recuerdos de Bohemia, por Aníbal Troilo. Arreglado por Argentino Galván. Esta modalidad sí era muy común en discos de música clásica, que dura mucho tiempo. Pero en nuestra música popular todo está en 3 minutos. De ahí viene el título del tango de Piazzolla. 3 minutos con la realidad. Esto explica algo que a mí siempre me traía confusión cuando leía alguna biografía de alguna orquesta. Que decía, en enero del 45 grabaron un disco, en febrero grabaron 2 discos, en septiembre del mismo año grabaron 5 discos. Pero claro, cada disco significa solo 2 temas. Para fines de los años 50 ya comienzan a aparecer las primeras grabaciones en vinilo. Escuchemos la diferencia. Otra de las confusiones que se suelen dar a menudo es creer que un disco de vinilo de Gardel es un disco original. Nada más lejano a eso. Piensen que Gardel murió en el año 1935. Faltaban 15 años todavía para que comience la industria del vinilo en la Argentina. Por eso cuando vemos un vinilo de Gardel es lo mismo que ver un CD. No son su formato original, son reediciones de las grabaciones originales. Esto es solo la entrada a un mundo infinito. Hay miles de cuestiones más sobre este tema. Distintos formatos, Discos raros. discos especiales, más grandes, más chicos, la evolución del sistema acústico al sistema eléctrico, estéreo, mono, cuadrafónico. Yo no soy un especialista en el tema, hay gente que se dedica muy seriamente a esto y saben muchísimo, como Fabio Cernuda, Hideto Nishimura y muchos más. La idea de este video es simplemente aclarar esas dudas que suelen aparecer a menudo. Si te gustó el video, si crees que suma, por favor suscríbete y déjame un comentario. Hasta la próxima. ¿Te quedaste con la duda de Inglaterra? Inglaterra es un país, Reino Unido son la unión de 4 países Y Gran Bretaña se le llama geográficamente a la Isla Grande. ¡Chau!